querido Francisco Martín Moreno, que hay un periodista que se llama Martín Moreno, así, que incluso trabaja en Excelsior, y hay otro periodista que se llama Francisco Martín Moreno. Acaba de hacer Martín Moreno un libro que no tiene nada que ver con Francisco Martín Moreno, sobre la señora Wallace, que ahí él se llama José Martín Moreno Durán. Así se llama. Yo me llamo Francisco Martín Moreno. Lo que pasa es que se pone Martín Moreno y entonces mucha gente piensa que eres tú. Se confunde. Sí. Y en realidad yo creo que lo que sería correcto y ético es que los dos nos llamáramos con nuestro nombre completo. Claro, y se acabó. Ya se acabó. Francisco Martín Moreno y José Martín Moreno Durán. Ya claro. Se acabó el problema. Sí. Pues es que eso sería una sugerencia. Pues sí. Vamos a ver si esta es tomada, pero por lo pronto sí estoy con Francisco Martín Moreno, el autor de una innumerable cantidad de ediciones que tienen que ver con la historia de nuestro país. Bueno, en fin, hablemos sobre la historia del tema migratorio de nuestro país, ¿no? Es importante, Pedro, porque el problema nace cuando, después de la conquista de México, la Iglesia Católica interviene como cogobierno y resuelve que solamente le va a permitir asentarse en México, emigrar a México a aquellas personas que profesen la religión católica. Nadie más. Solamente los católicos pueden venir a este país. Esta fue la política migratoria de México a partir del siglo XVI. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando se fundan las colonias, las 13 colonias norteamericanas, el siglo siguiente, ya en el XVII, bueno, evidentemente que abren todas las puertas a musulmanes, protestantes, anglicanos, budistas, católicos, cualquier persona que quisiera ir a los Estados Unidos. No tenía restricción. Ninguna. Entonces, fíjate, cuando se da la independencia de los Estados Unidos digamos, antes de 1780 por ahí, habían 4 millones de personas en Estados Unidos y 4 millones de personas en México. Para 1821, que llega, 22, digamos, que empieza el Imperio de Iturbide, Estados Unidos tiene 23 millones de personas. O sea, en 40 años brincaron de 4 millones a 23 millones de personas aquí en México. Y nosotros a 7. En el mismo periodo, nosotros crecimos nada más 3 millones, mientras ellos crecieron 19 millones. Entonces esto tiene un efecto muy importante como política poblacional, que es incuestionable, pero lo más importante es que los territorios del norte de México, que eran California, Nuevo México y Texas, permanecieron abandonados porque no se pudieron poblar gracias a esta política equivocadísima. Porque no se poblaron y estando al lado de un vecino goloso que estaba salivando con la ilusión de apoderarse de sus territorios. Que el vecino goloso se da cuenta que están abandonados. Y para tomar los territorios necesitaba gente. Necesitaba gente, claro. Y bueno, lo hace muy bien. Después el propio presidente Jefferson tiene una política expansionista, porque él dice, para quedarnos con Texas, va a ser muy simple, para quedarnos con Texas, invito a la nación norteamericana a que emigre hacia Texas. Y vemos que en Texas en aquel momento habían cerca de 14,000 personas. Imagínate un estado del tamaño de Texas, con 14,000 personas. Entonces, el presidente Jefferson manda una migración enorme, y cuando ya se lleva a cabo esta política poblacional, dicen, oye, pues llegó el momento de pedir la independencia de México. Y son 100,000 tejanos los que piden la independencia de México. Porque por otras razones rompen con el gobierno mexicano, porque no estaban de acuerdo con el centralismo otra vez de la Iglesia Católica de Santana. Entonces, vamos a independizarnos. Entonces son los 3 pasos: poblar, después independizarse y después anexarse. Son los 3 pasos del presidente Jefferson, que eran inteligentes y le funcionan. Pero no voy a eso, Pedro, sino a donde voy es que nos encerramos los mexicanos y dijimos no a la inmigración, salvo que sean católicos, mientras que Estados Unidos pues logró este expansionismo poblacional formidable, al extremo de que hoy tienen 350 millones de habitantes. Hay que ver
de 1800 para acá, en 200 años, brincaron de, ¿qué te voy a decir?, 20 millones de personas a 350 millones de personas. Nosotros a 105 millones, pero únicamente de mexicanos. Tú en Estados Unidos vas y te encuentras al chofer de un taxi, que es Podolsky, o es Takanawa, o es Von Braun, o Umbala. Umbala, bueno, tienes todas las nacionalidades, porque es un país que se abrió y entonces se enriqueció. Igual que a nosotros nos enriqueció la inmigración. Sí, pareciera como si fuera un compendio de las naciones. Todas. Por eso cuando yo les he dicho a ellos, es que nosotros los mexicanos les tenemos mucho coraje a ustedes los norteamericanos, porque nos robaron la mitad del territorio. Y me contestaron una vez, oiga, le voy a decir una cosa, mi padre era polaco, llegó aquí en 1920. A mí que me diga usted que nosotros los norteamericanos nos robamos su territorio, me está hablando en chino. Y la mayor parte de la población de los Estados Unidos es inmigrantes. No les importa nada de eso. Llegaron, pues acuérdate aquellas políticas migratorias antes de y después de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, en Port Ellis, ¿te acuerdas donde estaba la Estatua de la Libertad? Sí. Llegaban barcos y más barcos. No, bueno. Entonces, ¿a dónde voy con el comentario? Que nosotros nos enriquecimos con la inmigración española cuando estalla la Guerra Civil. Llegan una gran cantidad de españoles aquí que eran matemáticos, o eran científicos, o eran abogados, o eran literatos, poetas, filósofos, y bueno, nos fue muy bien, pero fue nada más una oleada. Nosotros permanecimos únicamente como mexicanos, como si fuéramos una raza pura, que nada más no acepta contaminaciones. Entonces, en lugar de que hubiéramos recibido una política migratoria de de Estados Unidos, de España, de China, de Japón, que fuéramos una etnia multicolor, no, nos quedamos nosotros. Y como te decía hace rato, en China, cuando se construye la Gran Muralla, lo primero que pasa en China es que se atrasa China, pues porque se aísla del mundo. Sí, estaba yo comentando fuera de micrófono con Francisco Martín Moreno, que hay un libro extraordinario que leímos, ¿no? Sí. De 1421, que es un almirante inglés de la Marina inglesa, que habla de los diferentes periodos, de las diferentes dinastías que gobernaron a China, y hubo una muy expansionista que llegó hasta tocar el territorio de América, pero después llega otro mandarín y lleva una política de introspección, quema a su flota, y el descubrimiento de los chinos por los chinos de América se olvida, se pierde. Pero ellos fueron los primeros. Ellos fueron los primeros al continente americano, digamos, como, yo entiendo que llegaron como migraciones ahí por las aleutianas en otra época, ¿no? Digo, si tú te pones a ver una indígena nuestra de Oaxaca y la comparas con una de Xi'an, y es la misma persona. Los pómulos, los ojos, bueno, el tamaño, el gusto por vestir, una especie como de satines brillantes, es exacto el mismo. Bueno, te pongo una. Ellos le llaman a las sandalias que usan warashi. Sí. Que ya con eso ya está clarito, ¿no? Sí. Está clarísimo. Pero luego esas políticas de introspección rompieron con todo lo que pudo haber sido el esplendor chino de aquel tiempo. Entonces, una situación similar es la que nos estás presentando aquí. Claro, porque compara esto con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene cerca de 190 premios Nobel. Y si te pones a ver, todos son inmigrantes. Hay alemanes, hay japoneses, hay suecos, hay ingleses, chinos. Es una política migratoria inteligente de enriquecimiento, integradora, cultural, porque cada extranjero que viene pues te puede dar un punto de vista diferente para